Hola, en este video les voy a presentar la producción, la función de producción y las medidas de productividad en el corto plazo. Una empresa obtiene su nivel de producción a partir de la combinación de dos insumos, dos factores productivos, el capital y el trabajo, a través de una tecnología que se define matemáticamente como una función y una productividad que vamos a asignarla, una productividad general que la vamos a asignar constante, que es esta constante A, y que no la vamos a trabajar. Vamos a asumir que es exógena. Entonces, por un lado, en el corto plazo, el nivel de capital uno lo asume constante. ¿Por qué? Básicamente porque el corto plazo es el tiempo en el cual la empresa no tiene capacidad de modificar el tamaño de su planta, de modificar la infraestructura física de la empresa, sino que solamente puede modificar, para modificar los niveles de producción, la contratación de mayor o menor nivel de trabajadores. La cantidad de trabajadores se puede medir en unidades de personas trabajando o a través de horas trabajadas. Uno puede decir, bueno, cuántas horas de trabajo se le dedica a la producción de este bien. Entonces, unidades laborales. Existen dos productividades asociadas al trabajo en el corto plazo, la productividad media y la productividad marginal. Comencemos por la primera, la productividad media. La productividad media se define simplemente como el cociente entre el nivel de producción total dividido la cantidad de unidades laborales. Y la interpretación es muy simple, representa en promedio cuántas unidades puede producir, cuánto puede producir en promedio una unidad laboral. Gráficamente o geométricamente uno puede representarlo como la pendiente de la curva o de la línea recta que une el origen de coordenadas con el punto de la función de producción sobre el cual uno quiere calcular la productividad. La línea azul representa la función de producción típica en economía. Entonces, si uno quiere calcular la producción o la productividad media en el punto A, entonces uno simplemente tenemos aquí el nivel de producción Q sub A, el nivel de trabajo contratado en Q sub A, por lo tanto la productividad media del trabajo en el punto A está dado simplemente por el cociente, o sea, la pendiente de esta curva, de esta línea recta, pero la pendiente de esta línea recta simplemente es el incremento de producción como consecuencia del incremento en el trabajo, que es concretamente QA dividido LA. A medida, si ustedes ven, a medida que aumentamos la cantidad de trabajo contratado, la productividad media, es decir, la pendiente de esta curva, empieza a aumentar hasta el punto D, donde se da su máximo de productividad media. Y a partir de ahí la pendiente vuelve a disminuir si seguimos contratando más trabajo. La segunda medida de productividad es el producto marginal. El producto marginal es el cambio en la producción total como consecuencia de la contratación de una unidad adicional de trabajo. O sea, uno lo puede pensar como la pendiente de la curva de la función de producción en el punto que se está analizando desde el punto de vista matemático, o en términos de incrementos unitarios, uno lo puede pensar como si yo contrato un trabajador más, ¿cuántas unidades de producción genera ese trabajador adicional en la empresa? No por sí mismo, sino dentro de la empresa. O sea, yo contrato un trabajador más, ese trabajador más adicional se incorpora a la empresa, empieza a funcionar junto con todos los demás trabajadores y eso genera un incremento en la producción. Bueno, ese incremento en la producción como consecuencia de la contratación de una unidad adicional de trabajo es lo que se llama productividad marginal. Como les dije, gráficamente representa la pendiente de la curva de la función de producción en el punto que se está calculando la productividad marginal del trabajo. Entonces, si uno ve la pendiente aquí, en este punto, para este nivel de trabajo, y la compara con el punto B, es más chica. O sea, a medida que va aumentando, que vamos contratando más trabajo, aumenta la productividad marginal hasta el punto C. Fíjense que es antes del máximo de la producción media, la productividad media, hasta el punto C donde la curva, la función de producción tiene su punto de inflexión desde el punto de vista geométrico. A partir de ahí, la función de la productividad marginal empieza a disminuir porque la pendiente empieza a disminuir hasta el punto E donde la productividad marginal se vuelve cero. Fíjense que la pendiente en ese punto de la función de producción es cero y a partir de ese momento la productividad marginal se puede volver negativo. ¿Qué significa eso? Que si yo contrato un trabajador o una unidad adicional más de trabajo, en lugar de aumentar la producción, va a disminuir.
Es decir, que tengo tantos trabajadores en la empresa y un nivel de capital no suficiente para disponer a esos trabajadores de un capital necesario, que se empiezan a estorbar dentro de la empresa y generan que en lugar de aumentar la producción, la contratación de una unidad adicional de trabajo empieza a generar una disminución en la producción. O sea, la productividad marginal se vuelve negativa. De hecho, con este gráfico, este gráfico que acabo de agregar, uno puede analizar esa situación. Fíjense que aquí tenemos el nivel de trabajo contratado, el nivel de producción y acá tenemos productividad, ¿sí? Productividad. Tanto la productividad marginal como la productividad media. La productividad media es la línea roja. Fíjense que logra su máximo cuando la línea que sale del origen es tangente a la curva a la función de producción. En ese punto se da el máximo. Por otro lado, el producto marginal tiene su máximo justo en el punto de inflexión de la función de producción y coincide justamente con el producto medio en el punto donde esta línea es tangente a la función de producción. Y si es tangente quiere decir que tiene exactamente la misma pendiente en ese punto. Si tiene la misma pendiente, recordemos que la productividad marginal es la pendiente de la función de producción, entonces se da que la productividad media en el máximo coincide con la productividad marginal. Otra relación importante de la productividad media y marginal es que mientras la productividad marginal está por encima de la productividad media es creciente. Cuando la productividad marginal disminuye, está por debajo del producto medio, la productividad media disminuye. Generalmente las empresas en la vida real se ubican en puntos de producción donde la productividad marginal ya empieza a ser decreciente y eso es algo que vamos a ir analizando a lo largo de este capítulo. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.